En la actualidad, la utilización de sistemas de información y el uso de dispositivos que permitan una conexión a la web es necesaria en casi cualquier ambiente laboral y personal. Es por esto que la seguridad ante la información debe ser un aspecto fundamental de todo sistema, puesto que la información vulnerable en manos desconocidas puede ser un riesgo que tenga un alto costo a nivel empresarial o personal. En el presente video se hablará de la importancia de la seguridad en los sistemas de información. ¿Por qué son vulnerables los sistemas? El fácil acceso a la web en nuestros días, si bien brinda múltiples beneficios, abre también un portillo al robo de la información. En el contexto de la informática, la seguridad implica mantener la integridad, la confidencialidad y el acceso adecuado a los sistemas de información. Para ello se establecen controles como políticas y procedimientos en las organizaciones que permitan proteger sus activos de forma que pueda disminuir el riesgo a posibles ataques y a la severidad de sus consecuencias. Dichos controles deben realizarse sobre cada una de las etapas de transferencia de información, ya que cada una posee desafíos distintos, tal y como se muestra en esta imagen, que permite identificar los riesgos que se corren en un sistema cliente-servidor. Además de factores técnicos, también existen factores ambientales y errores humanos que pueden dañar importantes equipos, por tanto, deben también considerarse controles para ello. Además de estos, los dispositivos móviles como tabletas o celulares inteligentes son también equipo vulnerable, ya que en muchas ocasiones se encuentran sincronizados con sistemas empresariales que contienen información confidencial. El hecho de que estos dispositivos sean portables implica un mayor riesgo en seguridad, debido al software malicioso que puede atacarlos si se encuentran conectados a una red pública o poco segura. Es por esto que actualmente las conexiones Wi-Fi cuentan con protocolos que permiten un mejor cifrado y autenticación de las redes, de forma que no sea fácilmente interceptada. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que existen hackers con equipos especializados para infiltrarse en las redes de área local, permitiéndoles monitorear el tráfico de red y localizar redes desprotegidas. El software malicioso, mejor conocido como malware, son las amenazas a los sistemas de información. Los virus de computadora se refiere a programas que se unen a archivos ejecutables, puesto que no pueden hacerlo por sí mismos. Usualmente pasan desapercibidos por los usuarios y pueden provocar daños a programas, al disco duro o simplemente corromper archivos. Se transmiten a otras computadoras por medio del contacto con archivos infectados. Gusanos. A diferencia de los virus, sí se ejecutan y se transmiten de manera independiente, lo que los hace más peligrosos. Son muy comunes en los correos electrónicos y se encargan de destruir datos y programas, además de interrumpir las redes de computadoras. De igual forma, atacan a los dispositivos celulares instalando archivos corruptos. Caballos de Troya. Estos programas, a diferencia de los otros, no se reproducen. Su impacto se debe a que en sí no son detectados como virus, porque en realidad no lo son. Sin embargo, se presenta como un medio vulnerable para que otro tipo de malware ataque el sistema. Los ataques de inyección de SQL, como su nombre lo infiere, se realizan sobre las bases de datos. Estos se aprovechan de vulnerabilidades en las aplicaciones web detectadas con herramientas desarrolladas por hackers, de forma que utilizan errores en las validaciones y accesos del sistema para enviar consultas falsas SQL a la base de datos y lograr un acceso a ella y a los demás sistemas. Por último, se tiene el spyware. Cabe destacar que no todos son considerados como un malware. Sin embargo, es claro que infringe la privacidad de los usuarios. Un ejemplo de spyware dañino son los keyloggers, que registran las pulsaciones en las teclas de una computadora con el fin de tomar datos valiosos como contraseñas para eventualmente realizar ataques mayores como ingresar a cuentas bancarias, entre muchos otros. Los hackers y los delitos computacionales. Cuando un individuo trata de acceder a un sistema computacional sin autorización, violentando la seguridad por medio de una debilidad encontrada, se le conoce como hacker. Sin embargo, si este hacker se encuentra realizando la intrusión con fines criminales, entonces el término adecuado sería cracker, a pesar de que públicamente se usan sin distinción. Algunas de las actividades que realizan estas personas son robo de bienes e información y interrupción, desfiguración o destrucción premeditada de un sitio web o sistema de información. Spoofing y sniffing. El primer término se refiere a la acción de redirigir un vínculo web a un sitio que se haga pasar por otro con el fin de robar información confidencial del sitio verídico.
También el concepto aplica cuando se utilizan direcciones de correo fraudulentas o que le pertenezcan a otra persona. Por otro lado, un sniffer es un programa utilizado para monitorear la información que viaja a través de una red. Su uso inadecuado causa el robo de mensajes de correo electrónico, archivos e informes privados. Ataques de negación de servicio. Existen dos tipos: el ataque de negación de servicio DOS y el ataque de negación de servicio distribuida DDoS. En el primer tipo, un servidor de red o web es sobrecargado con miles de comunicaciones o solicitudes de servicio ficticias, provocando que la red no pueda atender a solicitudes reales. El segundo tipo emplea varias computadoras para lograr el mismo cometido. Las consecuencias para los afectados son que al no poder brindar su servicio no obtienen ninguna ganancia. En esta imagen se pueden observar algunos delitos por computadora. Robo de identidad. Este es un crimen en el cual se utiliza información personal como números de identificación, números de licencia de conducir o números de tarjeta de crédito para hacerse pasar por alguien más. Esta acción permite que el impostor consiga crédito, mercancía o servicios a nombre de la víctima. En la actualidad, se han creado redes inalámbricas que simulan ofrecer conexiones Wi-Fi confiables, pero que en realidad se dedican a recolectar las contraseñas y más datos introducidos por los usuarios en la red. Amenazas globales, ciberterrorismo y ciberguerra. Las debilidades de Internet y demás redes son motivo de preocupación, dado que los terroristas, servicios de inteligencia extranjeros o cualquier grupo que tenga intenciones de atacar a la sociedad podría hacerlo causando un fallo al software que manipula las redes de energía eléctrica, los sistemas de control de tráfico aéreo o las redes de bancos e instituciones financieras importantes. Amenazas internas, los empleados. Estos suelen ser un grave problema de seguridad en las compañías debido a que tienen acceso a información valiosa y por medio de engaños pueden dejar que un intruso se apropie de ella. Vulnerabilidad del software. Los sistemas de información a menudo tienen defectos en el código del programa, debido a su gran complejidad y tamaño. Esto compromete la productividad, dado que si el servicio no puede ser utilizado adecuadamente por los clientes, entonces la organización no obtiene ganancias. Además, estas fallas podrían crear vulnerabilidades de seguridad. Valor de negocios de la seguridad y el control. Requerimientos legales y regulatorios para la administración de registros digitales. En Estados Unidos, las regulaciones gubernamentales están obligando a las compañías a considerar la seguridad y el control con más seriedad. Para lograr esto, se han creado distintas leyes que en general exigen que se protejan los datos contra el abuso, la exposición y el acceso sin autorización, además de asignar nuevas obligaciones legales en cuanto a la retención, el almacenaje de registros electrónicos y la protección de la privacidad. Evidencia electrónica y análisis forense de sistemas. El análisis forense de sistemas es el proceso de recolectar, examinar, autenticar, preservar y analizar de manera científica los datos retenidos o recuperados de medios de almacenamiento de computadora, de tal forma que la información se pueda utilizar como evidencia en un juzgado. Existen dos tipos de controles, los controles generales y los de aplicación. Los controles generales son los que se encargan del diseño, seguridad y el uso de los programas de computadora y seguridad de archivos de datos en general. Estos se componen de hardware, software y procedimientos manuales encargados por los usuarios de la compañía. Por otro lado, los controles de aplicación son más específicos y especializados para cada aplicación de cómputo. Son procedimientos manuales y automatizados que aseguran que se procesen de forma completa y precisa únicamente los datos autorizados. Se clasifican entre los controles de entrada, procesamiento y salida. Previo a invertir recursos es necesario realizar una evaluación de riesgos. De primera instancia es necesario analizar los activos de la compañía. Hay que describir cuáles requieren seguridad y cuál es el grado de vulnerabilidad de cada uno de ellos. Una adecuada evaluación de riesgo determina el nivel de riesgo de si una actividad o proceso de la compañía no se controla de forma adecuada. La evaluación de riesgos solo asegura una cierta comprensión de los riesgos. Los gerentes de información más los especialistas en sistemas de información deberían determinar el valor de los activos de información, los puntos vulnerables y la probable frecuencia del problema y su impacto en la compañía. Una vez evaluados los riesgos,
Los desarrolladores de sistemas se concentran en los puntos de control de mayor vulnerabilidad y potencial de pérdida para la empresa. El siguiente paso es desarrollar una política de seguridad para proteger los activos de la empresa. Una política de seguridad consiste en enunciados que clasifican los riesgos de información, identifican los objetivos de seguridad aceptables y también los mecanismos para lograr esos objetivos. La política de seguridad controla el uso aceptable de los recursos de información y quién tiene acceso a ella. Una política de uso aceptable de buena calidad define los usos admisibles de los recursos de información y los equipos de cómputo, con aspectos relacionados con la privacidad y la responsabilidad de los usuarios. Finalmente, se deben definir acciones aceptables e inaceptables, así como las consecuencias de cada una de ellas. Es necesario y sumamente importante planear y prever eventos que obstruyan la correcta operación de los sistemas de información de la empresa. Existen dos tipos de planificación. La primera de ellas es la planificación de recuperación de desastres, la cual consiste en recopilar un conjunto de planes bien establecidos para restaurar los servicios de cómputo y redes en caso de que estos fallen. Se enfoca especialmente en los aspectos técnicos de los sistemas, tales como los respaldos y servicios de recuperación. ¿Cómo sabe la gerencia que la seguridad y los controles de los sistemas de información son efectivos? Para responder esa pregunta, las organizaciones deben llevar a cabo auditorías exhaustivas y sistemáticas. Estas consisten en examinar el entorno de seguridad general de la firma, además de controlar el gobierno de los sistemas de información individuales. Tecnologías y herramientas para proteger los recursos de información. Entre estas tecnologías está la administración de la identidad y la autenticación. El software de administración de identidad permite mantener un registro de los usuarios y sus privilegios sobre los sistemas, asegurándose que cada usuario tenga una identidad digital única para acceder al sistema. Para que un usuario tenga acceso al sistema, es necesario que esté autenticado y posea los permisos necesarios. La forma más común de realizar la autenticación es mediante el uso de contraseñas, que solo conocen los usuarios autorizados. Sin embargo, esta forma de autenticación en ocasiones es insegura, ya que muchos usuarios olvidan sus contraseñas, eligen contraseñas fáciles de adivinar o apuntan sus contraseñas en sus oficinas en lugares visibles. Como solución a esto se utilizan nuevas tecnologías, como los tokens, las tarjetas inteligentes y la autenticación biométrica. Un token consiste en un dispositivo físico similar a una tarjeta de identificación. Están diseñados para demostrar la identidad de un solo usuario. Además, estos dispositivos muestran códigos de contraseña que cambian con frecuencia. Una tarjeta inteligente es un dispositivo cuyo tamaño se asemeja a una tarjeta de crédito, que contiene un chip con permiso de acceso y otros datos, un dispositivo lector que se encarga de interpretar los datos en la tarjeta inteligente y así permitir o negar el acceso. Y la autenticación biométrica usa sistemas que leen e interpretan rasgos humanos individuales, como las huellas digitales, el iris de los ojos y las voces, para otorgar o negar el acceso. Esta tecnología compara las características únicas de una persona con un perfil almacenado estas características para demostrar si hay alguna diferencia entre el perfil almacenado y las características que está leyendo. Si los perfiles coinciden, se otorga el acceso. Firewalls, sistemas de detección de intrusos y software antivirus. Firewalls evitan que los usuarios sin autorización accedan a redes privadas. Un firewall es una combinación de hardware y software que controla el flujo de tráfico de red entrante y saliente. Normalmente se colocan entre las redes internas privadas de la organización y las redes externas, que no son de confianza, como Internet, aunque también se pueden utilizar para proteger una parte de la red de una compañía del resto de la red. Sistemas de detección de intrusos. Sirven para proteger contra el tráfico de red sospechoso y los intentos de acceder a los archivos y las bases de datos. Contienen herramientas de monitoreo de tiempo completo que se colocan en los puntos más vulnerables de las redes de la empresa para detectar y evadir a los intrusos de manera continua. El software de monitoreo examina los eventos a medida que ocurren para descubrir ataques de seguridad en progreso. Software antivirus. El antivirus está diseñado para revisar las computadoras en busca de la presencia de virus. El software elimina el virus del área infectada. Sin embargo, la mayoría del software antivirus es efectivo solo contra virus que ya se conocían a la hora de escribir el software. Para que siga siendo efectivo, hay que actualizar constantemente el software antivirus. Seguridad en las redes inalámbricas. Si los usuarios activan la WEP, esta ofrece cierto margen de seguridad, pero en 2004 salió WPA2, la cual sustituye a WEP
con estándares de seguridad más sólidos. En vez de las claves de cifrado estáticas que se utilizan en WEP, el nuevo estándar usa claves mucho más extensas que cambian de manera continua, lo cual dificulta aún más el que alguien pueda cifrarlo. Cifrado de infraestructura de clave pública. Se utiliza para proteger la información digital que almacena o envía una empresa. El cifrado es el proceso de transformar texto o datos simples en texto cifrado que no pueda leer nadie más que el emisor y el receptor deseado. Los dos métodos para cifrar el tráfico de red en web son SSL y SHTTP. SSL y su sucesor, TLS, permiten que las computadoras cliente y servidor manejen las actividades de cifrado y descifrado a medida que se comunican entre sí durante una sesión web segura. SHTTP se utiliza para cifrar los datos que fluyen a través de Internet, pero se limita a mensajes individuales, mientras SSL y TLS están diseñados para establecer una conexión segura entre dos computadoras. Existen dos métodos alternativos de cifrado: cifrado de clave simétrica y cifrado de clave pública. Aseguramiento de la disponibilidad del sistema. Debido a que las compañías dependen cada día más de las redes digitales, estas deben tener medidas extra para asegurar el 100% de la disponibilidad de los sistemas computacionales. En consecuencia, se crearon sistemas de computadoras tolerantes a fallas, que utilizan componentes redundantes de hardware, software y suministros de energía con tal de proveer sistemas continuos sin interrupciones, donde el software escanea, detecta y, de ser necesario, deshabilita los componentes dañados para su recuperación o reemplazo sin necesidad de interrumpir el sistema. Control de tráfico de red, inspección profunda de paquetes, DPI. El DPI inspecciona los archivos y los ordena en línea de baja prioridad, con el fin de asegurar la mayor prioridad para los archivos críticos de la empresa. Una vez asignadas las prioridades, el DPI decide si un paquete de datos específico continúa a su destino, se retrasa o se bloquea. Subcontratación de la seguridad, outsourcing. Debido a la carencia de recursos o experiencia, muchas compañías acuden a la subcontratación de funciones de seguridad con proveedores de servicios de seguridad administrados, MSSP. Ellos monitorean la actividad de la red y realizan pruebas de vulnerabilidad. Aspectos de la seguridad para la computación en la nube y plataforma digital móvil. Seguridad en la nube. Al momento de utilizar algún servicio en la nube, la responsabilidad de proteger los datos y la rendición de cuentas aún recae en la compañía que posee los datos. Es decir, las compañías deben comprender imprescindiblemente cómo es que el proveedor organiza sus servicios y administra los datos, para que sin importar que los datos se almacenen o se transfieran, estos sean protegidos a un nivel que se logre alcanzar los requerimientos corporativos de la compañía. Seguridad en las plataformas móviles. Debido a que actualmente los dispositivos móviles realizan muchas funciones de las computadoras, las compañías deben tomar medidas especiales con estos. Estas compañías deberán hacer uso de herramientas que les permitan autorizar, controlar, bloquear y mantener un registro preciso de cada usuario, aplicación y dispositivo móvil para que no se pueda comprometer la seguridad de ninguna manera. Aseguramiento de la calidad de software. Como agregado a la implementación de seguridad y controles que sean efectivos, se puede implementar la métrica de software. Esta consiste en la evaluación de los objetivos del sistema en forma de medidas cuantificadas. El uso de las métricas permite al departamento de TI y a los usuarios finales medir en conjunto el desempeño que está teniendo el sistema, con el fin de detectar posibles problemas. Sección 8.5. Proyectos prácticos sobre MIS. Para esta sección se presentarán ejercicios y se dará un comentario de cómo dar una posible solución. Ejercicio número 1. K2 Network opera en sitios de juegos en línea utilizados por casi 16 millones de personas en más de 100 países. Los jugadores pueden entrar gratis a un juego, pero deben comprar los activos digitales de K2 si desean involucrarse mucho en el juego. Los jugadores pueden alojar a millones de jugadores a la vez, personas de todo el mundo que juegan al mismo tiempo. Se plantean las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de amenazas debe prever? ¿Cuál sería su impacto en el negocio? ¿Qué pasos puede tomar para evitar que se dañen sus sitios web y sus operaciones continuas? Para responder a las anteriores preguntas, primeramente se debe identificar y enlistar todos aquellos eventos que tengan el potencial de causar algún daño. Después, se puede visualizar y enlistar los activos que podrían ser afectados si las amenazas anteriores se manifiestan. Por último,
Una forma de evitar los daños es priorizar las amenazas, establecer controles adecuados para reducir el riesgo al máximo y utilizar sistemas de computadoras tolerantes a fallas. Ejercicio número 2. Como experto de sistemas de información en su firma, le han pedido que ayude a la gerencia a decidir si es mejor subcontratar seguridad o mantener la función de seguridad dentro de la firma. Use el servicio web para buscar la información que le ayude a decidir si es conveniente subcontratar la seguridad. Localice los servicios de subcontratación de seguridad. Antes de empezar, es necesario preguntarse si la firma tiene la experiencia y los recursos para mantener la seguridad. Después, se deben analizar los pros y los contras de cada una de las partes. Si se toma la decisión de subcontratación, se deben evaluar cuáles son los servicios más importantes y necesarios para la firma.